Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Eric Mancillo, un joven misionero y seguidor de Cristo Jesús. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Eric Marcillo tiene 28 años, es oriundo de Guayaquil, Ecuador. Tiene 2 hermanas. Estudió contador auditor en la Universidad Adventista de Chile, después de recibir una beca de estudios de parte de una asociación y Nuevo Tiempo Centro de Comunicaciones, donde hoy realiza su práctica profesional. Conoció la iglesia adventista, ya que su madre buscaba paz y consuelo ante un asunto familiar. Gracias a Dios, todos recibieron estudios bíblicos, se acercaron a los caminos de Dios, se resolvió el problema que enfrentaban y Eric se bautizó cuando tenía 14 años. En 2019 fue misionero con el programa OJIM, One Year in Mission. Vivió muchas dificultades personales y de trabajo, hasta que pudo viajar a Chile y servir con Hope Life Center, haciendo talleres de varios tipos en iglesias y congregaciones. Vamos a conocer a Eric. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Eric Marcillo. Él es ecuatoriano, actualmente reside en Chile y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Eric, bienvenido, qué placer tenerte aquí en Identidad. Gracias por haber aceptado la invitación, feliz de conocer tu historia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Ángela, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, agradecido de Dios por tenerte acá, por tener la oportunidad de conocer un poco de tu tremenda historia de vida, esperando que sea de bendición, de inspiración también para jóvenes misioneros también que quieran dedicar su vida al Señor como tú lo has hecho hasta el momento. Cuéntanos, Eric, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde vives actualmente? ¿A qué te dedicas? Yo ya sé, pero quiero que nuestros amigos lo sepan también. Adelante. Ok, yo actualmente vivo en Chillán, en el sector de Los Montes, y me dedico ahora a hacer mis prácticas profesionales aquí en Nuevo Tiempo. Excelente, Eric. Sí, Eric está aquí sirviendo en el Centro de Comunicaciones Nuevo Tiempo en Chile, haciendo su práctica. ¿De qué área, qué carrera estás estudiando, en qué año vas de la Universidad Adventista de Chile? Cuéntanos. Estoy en mi 4.º año y actualmente estudio contador auditor y mis prácticas se realizan a través de la contabilidad. Excelente. Hoy vamos a conocer cómo Dios te trajo hasta este punto, porque no fue nada fácil, fue No. un camino de altos y bajos, de Sí. derrotas, pero también de muchas, muchas victorias. Eric, yo quiero que me cuentes antes de llegar a ese punto, cómo tu familia conoció del Señor, cómo tú conociste el Evangelio. Tengo entendido que tú a tus 14 años entregaste tu vida a Jesús mediante el bautismo. Detállanos cómo fue para ti, qué recuerdos tienes allí de tu infancia y cómo empezó ese conocimiento de la palabra de Dios. Ya, bueno, yo conocí la iglesia fue a través de mi mamá, porque ella cuando era joven estudiaba en la institución adventista y con el tiempo se alejó de la iglesia por X factores y luego con el tiempo nuestra familia pasaba por un problema. Entonces mi mamá quería buscar esa consolación en su corazón, esa paz interior y nos llevó a la iglesia, a toda la familia. Y claro, llegamos a la iglesia, nos atendieron, nos recibieron, con el tiempo nos comenzaron a dar estudios bíblicos y durante todo un año entero estuvimos recibiendo estudios bíblicos en la iglesia. Se llamaba la clase de amigos. Y luego, yo tenía 13 años entonces. A los 14 años ya tomé la decisión de bautizarme. Fui el único, la verdad, porque todos mis familiares que estaban recibiendo estudios bíblicos no pudieron continuar, ya sea por motivo de trabajo, entre otras cosas, pero Dios me llamó en ese momento y yo decidí bautizarme a los 14 años. Qué tremenda decisión y más porque no te dejaste presionar por la familia, que entre ellos no
no tomar la decisión por diferentes situaciones adversas. El enemigo siempre se encarga de que hayan tropiezos y de que uno decaiga frente a esa decisión tan importante en nuestra vida. Y a tus 14 años tener esa madurez espiritual a partir de todo lo que habías estudiado, entendido, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y entender la palabra de Dios y esa relación realmente es fantástico. ¿Cómo empezó tu vida allí después de entregar tu vida a Jesús mediante el bautismo, y qué significó también para tu mamita? No sé si en ese momento ella continuó en ese momento de la vida, porque sé que más adelante ahí ella retorna, pero no sé si continuó y lo que significó para ella. Bueno, mi hijito Eric aceptó a Jesús mediante el bautismo. ¿Tú tienes más hermanos, hermanas? Sí, tengo 3 hermanas. Me acuerdo que cuando tomé la decisión de bautizarme, todas me preguntaban como, oye, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Y yo como que no entendía por qué lo decían, pero se me lo repitieron varias veces. Yo sí, estoy seguro de lo que voy a hacer, voy a bautizarme, voy a aceptar a Jesús. Y me lo volvían a preguntar así como que quizás pensaban que yo estaba bromeando, porque ese soy medio chistoso. Entonces, pero no, la verdad es que sentí el llamado en ese momento para bautizarme. Y bueno, mi mamá igual me apoyaba, mi familia igual, al final de cuentas, aunque preguntaron mucho, igual estuvieron ahí apoyándome. Y cuando me bautizaron, está toda mi familia ahí conmigo. Eso es lindo cuando sientes ese apoyo de familia en el bautismo, porque si hubo un donde te generaron también algunas, no dudas, o sea, igual te preguntaron, pero ¿por qué insisten tanto? Ya mi decisión está tomada, y también eso nos enseña a no dejarnos influenciar por el entorno y por los demás, cuando nuestra relación con el Señor, con Cristo, es súper personal, y a partir de todo lo que has estudiado, que te hayas mantenido en la decisión, realmente es súper importante, y te felicito. Yo quiero que me cuentes, Eric, cómo fue un poco la experiencia que viviste, siguiendo en tu línea, en esa identidad que el Señor te fue otorgando de a poco, en el proyecto de Un Año en Misión, o JIM, One Year in Mission, por sus siglas en inglés, en Ecuador, 2018. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia y cómo ocurrió después el llamado para venir a Chile a servir al Señor. Ya, claro, el proyecto Un Año de Misión fue como algo muy importante en mi vida. La verdad es que cuando yo estuve en Ecuador nunca se había escuchado un proyecto de misión, aparte del SBA, pero no era tan conocido en ese entonces. Eh, Recuerdo que llegó un proyecto a la iglesia donde yo asistía, y de ahí abrieron un Life Fox Center, aunque allá en Ecuador se llama Centro de Influencia. Y llegaron misioneros de varios países: Brasil, Perú, Bolivia. De ese lugar llegaron, sí, correcto, igual, así de Bolivia. Y luego, claro, abrieron Life Fox Center y se presentaron y eran misioneros. Era el proyecto OYIM. Y claro, yo cuando estaba en la misma iglesia donde estaba el proyecto, me invitaba a participar en las actividades que realizaban. Entiendo. ¿Y cómo? Porque no fue nada fácil, Eric, ese proceso, esas pruebas, porque cuando empezaste a postular para Chile, habían cerca de 50 personas allí postulando, y quiero que me cuentes allí, Eric, cómo fue esa experiencia, porque no fue nada fácil. El enemigo empieza a poner trabas para que tú efectivamente no salgas de Ecuador y viajes para Chile. ¿Qué pruebas se enfrentaron? ¿Qué pruebas tuviste que vivir para venir a Chile? En el grupo de OYIM había una chica llamada Flavia Santos. Ella había trabajado como líder de proyectos allí acá en Chile. Entonces, como veían que igual yo siempre estaba participando en el proyecto, en una misión en Ecuador, me incitó a que yo pueda postular a un proyecto allí. A mí siempre me ha gustado las partes misioneras. He estado en varios programas misioneros en Ecuador. Entonces, bueno, tomé la decisión. Ella me decía que tenía 2 vacantes, en Brasil y en Chile. Bueno, entonces yo mandé mis cartas para postular al proyecto. Y claro, y Chile fue el primer país que me llamó para seguir los requisitos, que eran las entrevistas, las pruebas psicológicas. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo ese tiempo también estaba estudiando, porque trabajaba y estudiaba.
Y claro, tenía que tomar una gran decisión de dejar mis estudios, dejar mi trabajo también, para poder venirme con el proyecto misionero. Bueno, esos días después, cuando ya comencé a estar con el proyecto, eh, pasaron muchas adversidades durante toda esa época. Recuerdo tanto que claro, yo necesitaba dinero porque tenía que cubrir mis pasajes de avión. Y yo dije, bueno, trabajo un tiempo, mientras trabajo reúno dinero y compro mi pasaje de avión y puedo viajar. Y resulta que, así, yo siempre decía que es como cosa del diablo. Como 2 semanas después, cambiaron al gerente de la empresa. Como cambiaron al gerente, votaron a mucho personal y trajeron nuevos personales. Y yo fui uno de esos que sacaron del personal. Y me quedé sin trabajo. Entonces ya tenía dinero ahorrado para poder sustentarlo y poder venirme a Chile. Ese fue uno de los factores que igual me hizo como flaquear en ciertos momentos. Pero dije, no, vamos a seguir, a seguir. Luego pasó otro problema ¿cómo se llama? Ah, ya. Yo estaba pololeando, bueno, acá en Chile se llama pololear, yo me acuerdo se le dice enamorado o enamorada. Estaba pololeando con una chica en ese entonces y le conté sobre el proyecto. Le conté que quería servirle un año a Dios en misión y que venía a Chile por un año. Y entonces pasa que ella como que al principio lo tomó como que, ah, qué bueno, bien, bien por ti. Pero luego no le gustó. No le gustó, decía que no, que un año era mucho. Y me dijo así como, esto parece chistoso, pero no, o sea, sí, no. Pero me dijo como que si yo tomara la decisión de venirme con misionero, terminamos la relación. Teníamos ya 2 años juntos. Y bueno, la verdad que sinceramente me hizo dudar. Como que dije, no, prefiero estar con ella y no ir y otra oportunidad. Entonces como que estuve flaqueando, dije, bueno, ya no voy al proyecto, me voy a otro lado. Eh, y bueno, ya, me acuerdo que un día no hubo clases un miércoles en mi universidad y fui a la iglesia. Y en la iglesia escuché una predicación que sentí que era para mí, que era la predicación del Jonás. Y cuando Dios lo manda a un lugar a Jonás y al final él no va. Entonces sentí que ese era como para mí, como que Dios me está diciendo, tienes que ir. Es Dos tremendo días cuando después, Dios te habla de esa forma, cuando el enemigo, por supuesto, pone trabas, te quedaste sin trabajo, tu relación que estabas viviendo amorosa estaba al límite, pero llegas a ese día miércoles de culto, justo no tuviste clase, pudiste estar en ese momento en la iglesia y te habla Dios de Jonás, donde te manda ir a predicar a cierto lugar y tú no quieres ir, Eric, porque las circunstancias te llevan a no querer ir, porque el estado, nuestra zona de confort es muy deliciosa, es un estar bien, sentirse bien con lo que tiene, está el trabajo, bueno, te quedaste sin trabajo, pero después te va a salir algo más sentimentalmente, no ve uno una necesidad de salir de esa zona de confort. ¿En qué momento tú decides salir de esa zona de confort y decirle sí a Jesús, sí a Dios y viajar para Chile, Eric? bueno, después de esa historia que estaba contando de mi polola, bueno, cuando escuché la predicación, la verdad es que este es para mí y tengo que ir a hacer caso. Entonces ya hablé con ella, le dije que si quería esperarme bien, si no, terminar la relación y terminamos la relación. Y dije, bueno, ya, me voy al proyecto misionero. Una semana antes ya había comprado pasajes de avión y todo, y eso fue gracias a la ayuda que estuve de la iglesia también, porque me apoyaron mucho económicamente. Y ya luego de eso, una semana antes de viajar, me roban el teléfono. Y yo decía como, no puede ser, es en serio. Una semana antes y ya como decía, ¿cómo voy a viajar a otro país si ni siquiera tengo un teléfono para comunicarme con mi familia por si me pasaba algo? Aparte acá no conocía a nadie. Y era como algo como que no sabía qué iba a pasar acá en Chile. Bueno, Dios ahí obró de una u otra forma y pude conseguir un teléfono viejito y lo pude traer a Chile. Y así llegué
llegué a Chile, a Santiago, de hecho, que fue ya se realizó el proyecto de un año en misión. Yo me acuerdo cuando llegó ese equipo, gran equipo misionero, a servir ahí a Chile como Nuevo Tiempo. Siempre estábamos en eventos, dando cobertura, viendo un poco las actividades que ellos realizaban en los centros de influencia. Realmente fue de gran bendición. La ayuda que ustedes estaban brindando era tremenda, las actividades que ofrecían, las clases gratuitas en esos espacios para las personas que estaban necesitando tal vez, no sé, alguna clase de portugués, daban clases de inglés, de guitarra, bueno, de comida saludable, ir mostrando a Jesús de a poco. Realmente la ayuda que brindaron allí fue tremenda. ¿Alguna experiencia, una anécdota que te haya marcado en ese servicio que pudiste brindar acá en Chile, Eric? Sí, la verdad que el proyecto de misión fue un proyecto donde uno podía relacionarse con las personas y poder conversar con ellas de diferentes índoles o cualquier dificultad que puedan tener. Era muy personal el Life Center. Claro, y daban clases de violín, de guitarra, cocina saludable, instructor bíblicos, entre otras. Me acuerdo tanto que durante el proyecto conocí a una persona que practicaba espiritismo. Y claro, esa persona ya tenía asistiendo tiempo el centro, años anteriores igual. Y fue como, claro, fue como cuando me contaba sus historias, fue muy impactante igual. Y yo decía, buen Dios, ¿qué hago aquí? ¿Cómo abordo a esta persona? Y ahí Dios me dio las palabras para poder conversar con esa persona y explicarle ciertas situaciones acerca del espiritismo, de la espiritualidad, de lo que está bien, de lo que está mal. Y me ayudó a que pueda llegar a esa persona y conversar con ella, hablarle de Dios. Y esa persona comenzó también a asistir a la iglesia un tiempo, y porque igual le llamó la atención. Así que esa historia como que marcó mucho mi vida, porque igual me sacó de mi zona de confort y me ayudó a estudiar más para poder compartir de Dios y saber cómo llegar a esas personas y cómo abordar a esas personas que, que pasan por esos momentos de su vida, como le mencioné, de espiritismo. Sí, qué tremendo, Eric. Y por tiempo, uno de los últimos temas que quiero conversar contigo y que ha sido uno de los momentos más difíciles para ti es la muerte de tu papito, ahora en abril 2023. Cuéntame en detalle qué fue lo que sucedió y bueno, cómo estás hoy sirviendo al Señor, haciendo tu práctica laboral aquí en Nuevo Tiempo, aún a pesar de ese dolor, Eric. Claro, este año, en abril más o menos, sucedió un episodio que no esperábamos con mi familia, que fue el fallecimiento de mi papá. Eh, Fue algo muy doloroso. Yo estaba trabajando porque trabajo en el internado de varones en la UNACH. Y estaba trabajando, eran como a las 5 de la tarde, y me comenzó a escribir gente que yo ni siquiera, hace tiempo que no conversábamos, entonces me comenzaban a escribir y era como raro. Luego, igual comencé a sospechar como quizás había pasado algo malo. Y como a los 10 minutos me llamó una prima y me contó que habían matado a mi papá. Fue muy doloroso, la verdad, muy doloroso. Me acuerdo que tenía como 600.000 pesos en mi cuenta Ruth una semana antes y decidí comprarme una computadora porque la que tenía se había dañado y me había quedado sin dinero. Entonces, bueno, tenía ahorritos, pues, pero no era como para poder comprar un pasaje e ir a Ecuador, hallar a mi familia, pasar el rato, el momento duro. Y yo no quería contárselo a nadie porque no sé mucho de contar mis cosas personales a las personas. Pero necesitaba dinero, entonces hablé con mi jefe directo y le pedí que si podía hacerme préstamos para yo luego reembolsarlo con el tiempo y comprar un pasaje de avión. Claro, después de eso se enteró la universidad, se enteró la facultad, se enteró la directiva de Nuevo Tiempo, la corporación adventista, entonces todos estuvieron ahí apoyándome, también la UNACH. Estuvieron apoyándome tanto emocional, espiritual y económicamente. Entonces, gracias a las ayudas de ellos,
Yo sé que Dios fue quien los puso ahí en mi camino para que yo pueda conseguir los recursos y comprar mi pasaje e ir a estar con mi familia en ese momento que fue muy crítico para todos. Es tremendo, Eric. Tú no lo detallas mucho, pero fue por el acontecimiento social que vivía Ecuador era tremenda. Por esta crisis social política lo mataron. Él trabajaba en Uber y se equivocaron. Sí, la verdad Un que error. Sí, Eric. él trabajaba de Uber y saliendo de la casa, como un kilómetro después de la casa, él agarró un pasajero que estaba siendo perseguido por los sicarios. Y cuando paró en un semáforo, esos sicarios le dispararon al señor que estaban buscando, pero el señor que estaban buscando estaba justo de copiloto. Entonces, cuando le dispararon, las balas igual rebotaron a mi papá. Y claro, dispararon justos por pecadores. Entonces, así se llevó el fallecimiento de mi papá en ese momento y fue muy, muy duro porque eh, nos cuestionábamos, ¿no? De por qué pasaba eso, de por qué quizás, bueno, yo no me cuestioné, yo siempre dije que Dios tiene un propósito para todo, pero mis hermanas sí se cuestionaban diciendo por qué Dios hace tal cosa o por qué permitió tal cosa. Quizás no entendemos los planes de Dios, pero yo sé que son perfectos y en mi vida lo ha sido hasta ahora. Y bueno, así Dios nos ha ayudado poco a poco a tener esperanza de que lo vamos a ver por segunda vez, nos ha dado consolación en nuestros corazones igual. Y, y bueno, este acontecimiento igual llevó a mi mamá a que se acerque más a Dios. Y mi mamá comenzó a asistir a la iglesia ahora y comenzó a participar, está participando en la iglesia, la estoy viendo que va todos los sábados a la iglesia ahora. Por eso a veces menciono y digo que los planes de Dios son perfectos y que no hay un mal que por bien no venga. Así es, Eric. Y como dice el Señor en su palabra, a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para bien, conforme a su propósito, conforme al plan hemos sido creados. Jesús está preparando ese lugar maravilloso, esas moradas celestiales, y allí ya no habrá más muerte, más llanto, más dolor, porque esas primeras cosas ya habrán pasado. Pero mientras vivamos en este mundo, territorio del enemigo, podemos estar siempre latentes y pase algo malo, siempre puede pasar. Y en tu papito, lamentablemente, en esta guerra espiritual, en esta lucha, en este conflicto, hay pérdidas, hay caídas. Pero para él fue una victoria, porque el Señor dice en su palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahora que tú me dices que tu mamita regresó a la iglesia, está en los caminos del Señor, todo tiene un fin, todo tiene un propósito. Yo quiero agradecerte, Eric, por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, por tener la valentía de contar tu historia. Y quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando el programa. ¿Qué les dirías a partir de tu historia de vida, a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir, Eric? Cuéntanos, para cerrar. Yo les diría que confíen en Dios, que se dejen guiar por Él y que Él tiene cosas muy grandes para cada uno de ustedes. Aún no van a saberlo en el momento, pero con el tiempo van a entender los planes maravillosos que Dios tiene para ustedes cuando realmente les sirven con amor, con valentía y con esfuerzo. Eso, y quiero compartirles un versículo bíblico que me gusta mucho, que es el versículo Lucas 9:23, que dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nígase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese fue el versículo que me motivó también para poder yo seguir a Dios en la obra misionera. Amén. Muchas gracias, Eric, por ese mensaje final que nos motiva a seguir a Cristo Jesús, pase lo que pase. Ahí está la invitación para ti, querido amigo, querida amiga. No importa las circunstancias, el dolor, ir a otro país. Sigue al Padre Celestial, sigue a Cristo Jesús, cual sea
tu situación. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.